interesante, el reemplazo articular de cadera en el paciente joven. Cuando buscamos la importancia de por qué hablar frente al tema, espera un momentico aquí, nos damos cuenta que cada vez venimos haciendo un mayor número de reemplazos. Los que más quizás publican acerca de los resultados epidemiológicos son los americanos. Y encontré varios estudios que nos dicen que en los últimos 20 años ha aumentado hasta un 132% los reemplazos de cadera en general en este país, y entre el 2000 y el 2014 también ha aumentado esa incidencia, pasando de un 56% a un 116% por cada 100.000 habitantes, lo que es un aumento de casi el 105%. Pero el aumento no solamente se da en los últimos 20 años, sino que cuando hacemos el análisis de los estudios de proyecciones y ese análisis epidemiológico, nos damos cuenta de que esa tendencia tiene inclusive a aumentar. Y como lo muestran varios estudios, para el 2030 y para el 2040, pues vamos a tener casi que 400.000 prótesis por año en Estados Unidos, únicamente de cadera, y pasa lo mismo en este caso, pues también con prótesis de rodilla. ¿Qué es lo importante? Que viene aumentando en todos los grupos poblacionales. Este estudio del doctor Nietzsche de Filadelfia nos dice que, pues, si bien viene aumentando en esos grupos poblacionales mayores, pero cada vez venimos bajando esa edad en la que tenemos como indicación nosotros como cirujanos de llevar un paciente a un reemplazo articular. Y lo que nos trae al día de hoy para la charla es que venimos teniendo en cuenta que ese grupo poblacional viene bajando. Como ustedes ven, pues menores de 45 años ponen como si fueran los pacientes jóvenes en este estudio, y secundario a eso, pues hemos tenido otros estudios, por ejemplo, este de población menor de 21 años, en el que, si bien no es la población que más tenga un aumento, sí ha tenido aumento en comparación con años previos, y cada vez venimos haciendo más este tipo de procedimientos, lo que lo hace pues importante y hace que sea de relevancia el tema para nosotros hablar el día de hoy. La primera pregunta que yo me hice cuando empecé a hacer la revisión del tema es, bueno, hay muchos artículos que me dicen que un paciente joven es de tal edad, hay otros que me dicen que es de otra edad. Entonces, después de hacer un análisis, me di cuenta que la literatura sí intenta responder esa pregunta, pero que eso va a depender de a quién usted le pregunte. Entonces me tomé la tarea de hacer estas 4 preguntas y preguntarle a 5 expertos en el tema, todos que fueran cirujanos de cadera, independientemente si fueran de adultos, de niños o cirugía preservadora. Y les pregunté que para ellos, ¿qué es un paciente joven? Para ellos, ¿qué es un paciente ultra joven o joven? Que es la otra apreciación que hace la literatura. Si ha operado pacientes con reemplazos articulares, ¿cuál ha sido la edad de ese paciente más joven? Y si les deja alguna recomendación en deportes o actividad en estos pacientes, pensando en el futuro. Entonces, el primero le escribí al doctor Ricardo Fernández del Hospital de la Paz de Madrid, y me contestó, para resumirles lo que dice en el correo, que no diferencia un paciente joven de ultra joven. El doctor es un especialista únicamente en reemplazos articulares de adulto y tiene un volumen de más de 300 prótesis al año. Atiende pacientes desde los 16 años, pero si esos pacientes son menores de 16 años, los atiende en el servicio del Hospital de la Paz, ortopedia pediátrica. La paciente más joven que él me contestó que había operado tenía 11 años, siempre y cuando me dijo que había tenido un cierre de ese cartílago trirradiado y que ya estaba esqueléticamente madura. Y él dice que no tiene ningún tipo de restricciones ni tampoco limitaciones para el deporte de esos pacientes, y que prefiere dentro de los implantes el uso en este grupo de edades de prótesis cementadas. A la segunda persona que le pregunté es al doctor José Luis Moore. A todos lo conocemos, docente de nuestro programa, también especialista en reemplazos articulares de cadera. Él me respondió que para él un paciente joven es menor de 50 años, ultra joven menor de 25. La paciente más joven que tiene el doctor en sus registros que haya operado es de 16 años, y él sí les presta mucho más atención a esas restricciones para deportes de contacto y les recomienda la natación. El tercero que le pregunté, el doctor Juan Gómez, también conocido en nuestra ciudad, especialista en cadera, principalmente en la parte de preservación articular. Para él, un paciente joven también es menor de 50 años. Él hace una apreciación entre ese paciente muy joven, menor de 40 años, y ultra joven, menor de 30 años. Dentro de los reemplazos que ha hecho, la paciente más joven, 23 años, y él sí se extendió un poco más en su respuesta de qué les hace como recomendación a los pacientes, evitando actividades de alto impacto, actividades de contacto
contacto, y él por lo contrario le recomienda a pacientes que hagan trote suave, que hagan gimnasios, pero sin restricción de actividades, con restricción de actividades en la rotación interna y flexión, y también le recomienda la natación y el ciclismo. Y los últimos dos, pues como la mayoría de reemplazos articulares, los que más lo hacen son los americanos, pues intenté contactar a alguien que estuviera por fuera de ese círculo. Contacté a la doctora Sophie Merkel del Hospital Universitario de Valois en Lausanne, Suiza, y ella también me respondió. Les resumo aquí que para ellos el paciente ultra joven, ese es el que tiene el cierre del cartílago trirradiado. Valga la aclaración que la doctora es ortopedista especialista en ortopedia infantil y por eso también maneja este tipo de conceptos. Ella me dice, pues no precisa la edad de los pacientes como tal, pero ella dice que en su institución evitan estos procedimientos hasta la última instancia y que la mayoría de estos procedimientos son de origen oncológico. No menciona para ellos que es un paciente joven ni tampoco mencionan restricciones. Dentro de la preferencia de los implantes, prefiere también el uso de no cementadas y cerámicas. Y por último, pues nuestro profesor aquí presente, el doctor Sarasa, también me respondió que para él la paciente joven es un menor de 60 años, el ultra joven sería el menor de 30 años, y la paciente más joven que tiene el profe en los registros es de 16 años, y él también me hizo mucho énfasis en esas recomendaciones de ahorro articular y el número de ciclos de movimiento de la cadera. Entonces, si ustedes ven, pues tenemos una gran diferencia en los conceptos y por eso la pregunta es, ¿usted a quién le pregunta qué es un paciente joven? La literatura nos define que un paciente joven, según los ortopedistas de cadera, es decir, si usted busca en un journal de artroplastia o en los artículos que hablen netamente de artroplastia, le van a decir que un paciente joven es de 50 a 55 años. Si usted busca en los trabajos de ortopedia infantil, le van a decir que un paciente joven es menor de 30 años y hay una aclaración con el paciente ultra joven. Hay quienes le ponen un rango de edad y ese rango de edad es un paciente menor de 25 años, pero la mayoría de conceptos de ese paciente ultra joven es ese paciente que tenga o no madurez esquelética. Y esa madurez esquelética pues la vemos como principalmente el cierre fisiario y en este caso el cierre del cartílago trirradiado, en el que vemos que los estudios más antiguos, como el estudio del doctor Ponseti en 1978, nos dicen que a partir de estos estudios en cadáveres pudimos estimar que el cierre del cartílago trirradiado a los 12 años es para las niñas y a los 14 años es para los niños. Por eso muchos toman como madurez esquelética el cierre o no del cartílago trirradiado. Lo segundo, al revisar el tema, hay muchas controversias, hay muchas dudas, cada vez salen más artículos. Entonces, una de las preguntas que uno se realiza es, ¿qué es lo que lleva a que un paciente joven o ultra joven termine en un reemplazo articular? Y si esas condiciones han cambiado en el tiempo, porque no es lo mismo que usted evalúe artículos de antes del 2000 a artículos posteriores al 2000. Entonces, inicialmente, antes del 2000, teníamos que la principal causa era a la componente inflamatoria, entonces todas esas artritis inflamatorias, artritis reumatológicas o artritis inflamatorias juvenil. En segundo caso estaba la necrosis avascular, en tercer caso estaba las secuelas de una displasia de cadera y las secuelas de un PERTES o un deslizamiento epifisiario. En tener claro pues que en ninguna de estas poblaciones, a pesar de que podían llegar a una artrosis, pues la artrosis no era la principal causa como lo veíamos en los adultos. Pero eso han ido cambiando. Como les muestro en la tabla de arriba, el del 2003 principalmente las causas eran inflamatorias, artritis inflamatorias, pero en el 2016, cuando ya miramos los estudios, hay un aumento principalmente en la osteonecrosis y hay una disminución en esa artritis inflamatoria, en esa artritis idiopática juvenil y en esa artritis reumatoidea. Eso claramente se ve pues aquí representado en la gráfica, donde la línea anaranjada es la osteonecrosis y la línea gris es las artritis inflamatorias. La literatura expone que la disminución en esas artritis inflamatorias es producto a que tenemos de nuevos medicamentos para el control de estas enfermedades, de biológicos o dispositivos controladores de esa enfermedad que disminuyen la progresión y los casos graves de estas enfermedades que nos van a llevar principalmente pues a ese daño articular.
Luego, entonces, ya sabemos que no vamos a tener un paciente ideal con unas indicaciones claras, como en otros procedimientos quirúrgicos, para decir, este paciente es para una prótesis. Tenemos que tener claro que ese paciente, cuando pensemos en una prótesis, es porque se está agotando las opciones y porque no tiene más alternativas para brindarle a ese paciente o porque tiene una limitación muy marcada, ya sea por un dolor muy fuerte o un dolor crónico o que su limitación funcional y su impacto en la calidad de vida se esté afectando. Entonces, encontrar indicaciones claras es difícil en la literatura, por eso intenté separar cada uno de los conceptos importantes y el otro concepto que tendríamos que analizar es si cementar o no estos pacientes y si alguno de los dos tiene algunos resultados mejores. Entonces, está claro que el cemento era pues el gol estándar antes del 2000. La mayoría de los centros de prótesis utilizaban el cemento porque tenía buenos resultados. Cada vez nos hemos dado cuenta, como ustedes vieron en las respuestas de la mayoría de los expositores, a utilizar menos cemento y esa utilización de menos cemento pues ha llevado también a que hayan informados en la literatura estudios cada vez más favorables sin la utilización del cemento en este grupo poblacional. Entonces, ¿qué encontramos? Este es un resumen de los artículos más importantes de los pacientes menores de 50 años que se llevaron a artroplastia con cemento y como ven, pues las tasas de revisión son muy variables. Hay artículos que pues mencionan que las tasas de revisión son tan bajas como un 2%, hasta artículos que muestran que la tasa de revisión en este grupo poblacional puede ser hasta el 67%, principalmente debido a que es un grupo poblacional que va a tener mucho mayor actividad, van a ser menos sedentarios y probablemente tengan más fuerza muscular. ¿En qué momento? Señor. Revisión. Sobre el 267. Ya lo voy a mostrar aquí, profe. Entonces, pero en este estudio lo muestran en diferentes rangos. Por ejemplo, aquí lo muestran en el que hay rangos desde los 5 años hasta los 20 años de seguimiento. Esto es simplemente para mostrarles que los estudios pues, son muy heterogéneos en cuanto a al seguimiento y a la revisión de estos pacientes y todos tienen también pues diferente utilización de implantes, de técnicas, lo que hace difícil compararlos entre sí. Lo importante que les traía con esto era que pues estos pacientes con cemento o sin cemento igual se revisan. Y lo que les quería comentar es que los estudios más recientes pues muestran, como vemos en la gráfica, que a 10 años no hay una diferencia entre usar implantes de cemento o no cementados en esta población joven. Pero hay estudios recientes que muestran, como lo vemos en la gráfica, que a 15 o 20 años sí hay una diferencia en supervivencia en este grupo poblacional, por lo que les comentaba previamente, y por eso la tendencia hoy en día es principalmente a hacer prótesis no cementadas en este grupo poblacional. Estudios que respalden todo lo que les estoy diciendo, quizás el estudio con más peso estadístico y que tenga mejor evaluación epidemiológica es este estudio nórdico, que es un estudio del grupo NARA, que es la Asociación de Registros de Artroplastia del Norte, donde están todos estos países de Finlandia, Noruega, Suecia, en el que es la cohorte más grande que encontré, 881 artroplastias en 747 pacientes, todos menores de 21 años, y lo que les muestro, pues obviamente lo que les dije, que ha venido cambiando ese diagnóstico que nos lleva a llevar al paciente una prótesis, pero también lo que les muestro en la columna de la derecha es que el 74% de los pacientes, que valga la aclaración, va de 1995 a 2016 este estudio, la mayoría son no cementados. Y con otro importante tener en cuenta que cada vez utilizamos implantes de menor tamaño. Entonces, como ustedes ven, la cabeza femoral, pues hasta el 46% teníamos tamaños de la cabeza menores a 32 milímetros, que usualmente son los más pequeños que traen las casas comerciales. Como ustedes ven, y ya vamos a tocar frente a ese tema que va a ser el próximo apartado, hay mucha variabilidad en cuanto al tipo de implante a escoger, pero lo importante de este estudio es que nos muestra en los últimos 20 años cómo ha sido la progresión en esos países europeos, teniendo en cuenta de que ellos también pues son con la tendencia de, en el caso que toque poner una prótesis, ponerla no cementada y que están utilizando tamaños de cabeza pequeños. Hay que tener en cuenta que estos procedimientos, pues cuando hablamos de cemento o no, la importancia de esto no es simplemente si cementarlos o no, sino que sabemos que probablemente este paciente vaya a necesitar una, dos o hasta más de 3 revisiones o más de 3 cirugías en el transcurso de toda su vida si se hace una prótesis de manera temprana. Entonces, nosotros como ortopedistas tenemos que tener en cuenta esos procedimientos, la pérdida ósea que pueden tener y las consecuencias también de algunas pues, complicaciones que pueden derivar del cemento.
Secundario a eso, la tercera pregunta que nos hacemos es ¿qué tipo de implante utilizar? Si la cerámica realmente es la mejor opción que tenemos hoy en día. Y los estudios nos llevan a empezar a hablar de la literatura desde el 2011 con este grupo de la India que intenta hacer un metaanálisis de cuál es el mejor implante que podíamos tener en el paciente joven. Ellos como mensaje nos dicen de lo que nos ha dicho previamente la literatura en esa recopilación, es que en el paciente joven deberíamos pensar en cerámica. Pero recordarles que la cerámica puede ser únicamente en el liner o puede ser la cabeza de cerámica, pero podemos tener combinaciones y eso ha intentado también hacer varios estudios de la literatura para evaluar cuál es la mejor combinación que tenga menor tolerabilidad al desgaste, que tenga resistencia y que genere la menor posibilidad de generar reacciones adversas o cuerpo extraño. Entonces ellos que nos dicen que esa cerámica, al compararlo con el metal, va a producir menos osteolisis y tiene características de desgaste que podrían estar mejoradas y que teóricamente nos podría llevar a tener tasas de revisión más bajas. Pero como vamos a ver más adelante, los estudios más antiguos, esta tabla es del estudio del Dr. Chandler del 81, en el que muestra que en esa época, pues la mejor opción que teníamos en cuanto a números de revisión era no cementar a las prótesis y utilizar cerámica, y que por el contrario, esos pacientes jóvenes que utilizábamos cemento y materiales que fueran metal, pues tenían mayores tasas de revisión anual. Por eso cada vez vemos viendo que en este grupo poblacional utilizamos menos estas configuraciones de metal y en general en la población pues adulta también por el riesgo de osteolisis, por la liberación de iones y por la tronomiosis que también podemos tener. Si bien nos han pintado la cerámica que debemos pensar en ella y que es una muy buena opción, pues no está exenta de complicaciones. Entonces, como les mencioné, sí genera una menor reacción inflamatoria al disminuir las citoquinas y menor reacción de los macrófagos en comparación con el polietileno y el metal, pero dentro de las complicaciones principales de la cerámica fueron las fracturas que puede tener este componente, que pueden llegar a ser hasta el 1%. Si bien la literatura ha reducido el número de fracturas y la cataloga recientemente como una en 2000 o uno cada 10.000 implantes, hay que tener en cuenta que, pues, primero es más costosa, tenemos menos opciones de componentes modulares, puede haber microseparación de los componentes y uno de los principales problemas que se quejan los pacientes es que genera un chirrido o un ruido, generalmente por impacto. Analizando la literatura, intenté buscar lo más reciente que nos hablara qué ha cambiado entonces en estos últimos 20 años con relación a la cerámica y si realmente es la mejor opción. Y encontré este estudio de un grupo de Corea en el que nos comparan metal con cerámica y las tasas de reoperación por cualquier causa. Ellos no especifican realmente cuál sea la causa de la reoperación, simplemente que ese paciente requiera una revisión o un cambio de componentes. Y en la evaluación o el seguimiento a 10 a 20 años, pues muestran claramente la ventaja que tiene la cerámica sobre el metal, lo que respalda pues los estudios previos de utilizar este tipo de implantes o combinaciones en este tipo de pacientes jóvenes. Pero cada vez nos hemos dado cuenta que la cerámica no es la combinación perfecta y que obviamente las casas comerciales cada vez nos sorprenden con algunas innovaciones en materiales o en diseños. Y este estudio que evalúa los términos a mediano plazo, les comento mediano plazo porque realmente no encontré en la literatura ningún artículo que nos hable de un seguimiento a largo plazo en estos pacientes, la mayoría son a mediano plazo, y este estudio es muy importante porque como ustedes ven y les muestro acá con la gráfica, hasta el 78% de las prótesis que se están poniendo principalmente en Europa ya están utilizando de cerámica polietileno en vez de cerámica, que corresponde a un 7.1%. Y cada vez, como les digo, tenemos implantes derivados del circonio o implantes derivados de otros tipos de metales que han aumentado esa combinación de cerámica con polietileno, y teniendo en cuenta que también tenemos pues advenimientos de nuevos polietilenos que son altamente reticulados o de bajo peso molecular, que también han mostrado mejores desenlaces y menor tasa de resistencia y al desgaste principalmente. Entonces, como les dije, la literatura nos dice a mediano plazo que a estos pacientes les va bien con no cementarlos, que les va bien con la cerámica, y todavía no tenemos estudios que nos comparen la cerámica con cerámica polietileno, de este polietileno de ultra bajo peso molecular o polietileno reticulado
pero sí tenemos estudios que comparan la cerámica cerámica con la cerámica polietileno convencional. A 15 años que han demostrado, lo que ya previamente les mostré, que ha habido un aumento también en ese uso de la cerámica de 3,5% en 2003 a 33,4% en 2015, que también la principal causa de queja en estos pacientes es el sonido que produce, pero que a 19 años que hicieron el seguimiento, evaluando principalmente el desgaste, no hubo diferencias estadísticamente significativas o en términos de supervivencia o en resultados funcionales entre implantes de cerámica cerámica o cerámica polietileno, por lo que podemos concluir que es una opción segura y duradera en el paciente joven, cualquiera de estas dos configuraciones, y que evita las preocupaciones o complicaciones que previamente les he comentado con el metal-metal. Hablando un poco de costos, pues muchas veces nos preocupa también el costo y en nuestro sistema de salud, entonces tenemos en cuenta que esos implantes de cerámica pueden ser costosos y que ese paciente a lo largo del tiempo requiera múltiples procedimientos, pero que nos hemos dado cuenta que hemos perfeccionado la técnica quirúrgica, que hemos perfeccionado o los cirujanos han tenido más experiencia frente a estos casos, por lo que es más fácil abordarlos, y también pues tenemos disponibilidad de ayudas diagnósticas y de un equipo pues también entrenado en algunos centros de prótesis grandes, que ha hecho que la estancia hospitalaria disminuya, pasando de 7 días en el 2000 a en el 2016 pasar una estancia de aproximadamente 3 días en esos pacientes. Y teniendo en cuenta que pues según el abordaje que se utilice, sí hay diferencias en las tasas de luxación, pero ellos no encuentran en este estudio que haya diferencias frente al periodo de estancia, es decir, es lo mismo la instancia que va a tener un paciente por un abordaje anterior, anterolateral o un abordaje posterior. Lo importante frente a esto es que el paciente pues esté lo más pronto posible en su casa en adecuadas condiciones. Quizás el aspecto más importante que se centra en la literatura es las tasas de revisión, entonces nos va a interesar principalmente es cuándo voy a tener yo que volver a revisar ese paciente y cuánto me va a durar la prótesis en ese paciente, y eso nos lleva a hablar primero. Este es uno de los estudios más grandes que encontré, 216.000 prótesis. Este es estudio en población general, en prótesis en general, en el que la supervivencia es del 85% a 15 años, del 78% a 20 años y del 58% a 25 años. ¿Por qué les traigo esto? Para poder analizar los datos de la población pediátrica, porque muchas veces los resultados son valorados de manera muy estricta y ponen la prótesis en este grupo poblacional como algo no satisfactorio, pero vean los resultados que tienen en la población general. A 25 años, casi que el 50%, casi que el 60% de esas prótesis pues, van a requerir algún tipo de revisión. En la población pediátrica sabemos que estos datos son diferentes, que esa población va a presentar cambios en esos grupos, principalmente ultra joven, van a tener niveles de actividad aumentados, obviamente pues vamos a tener lo que discutimos de esa madurez esquelética que puede ser variable, que vamos a tener muchas secuelas derivadas de enfermedades de crecimiento que pueden llevar a que haya procedimientos previos y que técnicamente sea mucho más difícil hacer una artroplastia primaria, y eso pone en riesgo también la supervivencia a largo plazo de los implantes. Pero ¿qué les quiero mostrar con esto? Que la supervivencia a 5 años en este grupo poblacional fue del 94%, a 10 años es del 86% y a 15 años pues obviamente es inferior que en el grupo de adultos, pero sigue siendo significativa del 73%. Cuando evaluamos esa supervivencia, pues tenemos que dividir también en el tipo de material que se utiliza. Entonces, bien sabemos que el metal, pues al tener esas propiedades mucho más fuertes y que va a tolerar mucho mejor la tensión, pues va a ocupar el primer puesto de la supervivencia a 10 años con un 95% de supervivencia. En el segundo puesto va a estar el metal con el polietileno, y en tercer puesto siendo pues el que uno diría que podría ser el más débil, pero sigue siendo una muy buena sobrevida a 10 años, del 88% en la cerámica cerámica. Cuando hablamos de supervivencia hay que tener en cuenta nuevamente lo que les decía de hacer una diferencia histórica en cuanto a si estamos evaluando estudios antes del 2000 o después del 2000. ¿Por qué? Porque esos estudios antes del 2000 nos tenían evaluaciones en un periodo de tiempo muy corto con otros implantes pues de otra generación que podían tener mayores complicaciones, mayores tasas de aflojamiento, y quizás pues no había una curva dentro de los cirujanos que realizaban esos implantes en esa época, por lo que tenían tasas de revisión más altas. Cuando comparamos los estudios más recientes, esos estudios van a tener tasas de revisiones más bajas y la mayoría van a estar muy cercanos a las tasas de revisión que tienen los adultos. Por eso, pues,
cambiar un poco el paradigma, dependiendo de donde usted lea en la literatura va a encontrar diferentes resultados, pero que es importante. Los estudios más recientes, por ejemplo, publicado en la revista de Artoplastia, específicamente en este grupo de pacientes ultra jóvenes, nos muestran que la tasa de revisión a 10 años que ellos encontraron era del 7.5%. En prótesis no cementadas, en prótesis cerámica o cerámica polietileno. Y la principal causa, que eso sí tenemos claro en estos pacientes, de llevar a un segundo procedimiento, a una revisión, es el desgaste de los componentes. Y eso hay que explicárselo al paciente cuando le planteemos la opción quirúrgica. Decirle que esos componentes, bien sabemos que no van a durar toda la vida y que en algún momento vamos a tener que cambiarlos y revisar esa situación. Si nos detenemos en las enfermedades del paciente ultra joven o del paciente pediátrico, pues hay una que encontré en la literatura que describe que tiene un mayor riesgo de reintervención y esa es la displasia de cadera. Entonces la displasia de cadera va a tener tasas de reintervención. Ellos mencionan que es debido a una fatiga mecánica mucho mayor y lo evalúan a 10 años, en el que en las enfermedades en general o alguna otra patología en la cadera, las tasas de revisión fueron del 1.2%, pero en la displasia de cadera las tasas de revisión llegaron a ser hasta el 17%, por eso es importante también abrir el ojo con estos pacientes. Este sería un claro ejemplo de cómo sería una progresión de un paciente con una displasia de cadera en desarrollo, en el que obviamente, pues, si lo logramos captar a edades tempranas, podemos impactar claramente en esa viabilidad del cartílago y en esa articulación, pero el curso normal de la enfermedad, pues, va a tener una progresión hasta que ese paciente llegue a una prótesis. Lo que quiero mostrarles con esto es que intentamos llevar a ese paciente a una prótesis a la edad o el mayor número de años que tenga ese paciente, es decir, a que ese paciente esté lo más viejo posible, tratando de evitarle también el número de complicaciones o el número de procedimientos que pueda tener. Que es importante tener en cuenta que, como les mencionaba, técnicamente mencionan la mayoría de centros que hacen este tipo de procedimientos en estos pacientes con alteraciones anatómicas que son técnicamente más difíciles y que les toca cambiar en algunos casos la técnica, descender el trocánter, hacer algún tipo de cerclaje y ya por último en esas revisiones pues hacer configuraciones con cajas mucho más grandes en el acetábulo, lo que lo hace técnicamente difícil pensando en procedimientos pues posteriores. Y ya terminando, pues, ¿cómo evaluamos el paciente realmente que tenga un adecuado procedimiento? Que el paciente también cómo evalúa esta intervención quirúrgica. Y para eso, pues, este artículo del doctor Ricardo Fernández, del que previamente les comenté que nos había dado su opinión en la supervivencia en ese grupo de pacientes jóvenes. Es lo que muestra en el trabajo del Hospital de La Paz, es que todas las escalas funcionales que ellos utilizaron, el Harris Hip Score, el Oxford, el EQ5D o la escala visual análoga del dolor, proporcionaban estadísticamente mejoría y eran también clínicamente significativos, lo que nos permitía decir que en estos pacientes que tuvieran un dolor crónico o un dolor que fuera difícil de manejar, que ya hubiéramos agotado previamente las otras opciones, pues podríamos tener en cuenta como opción la artroplasia en estos pacientes, teniendo en cuenta que de sus escalas funcionales todas mejoran después del procedimiento. Eso lo muestran también los metaanálisis, los forest plot, principalmente Harris Hip Score en ambos, que nos muestra que pues hay una mejoría bastante significativa, mejoría de hasta 50 puntos de esas escalas frente al paciente pues, que no se hace ningún procedimiento. Y cuando se le pregunta propiamente al paciente, este es un estudio del doctor Galloway del Reino Unido, que él hizo una encuesta a esos pacientes que se llevaron a reemplazo articular y los catalogó como menores de 30 años, entre 30 y 39 o 40 a 49 años. Pero en conclusión, él les preguntó si las expectativas después de hacer el reemplazo fueron cumplidas en este grupo de pacientes y el 78% dijeron que sí. Cuando les preguntó si podían volver a retornar a su actividad previa o podían volver a su actividad normal, el 69% dijeron que sí y todos mostraron pues mejorías estadísticamente significativas, en este caso en el Oxford Hip Score, que fue el score que ellos midieron. No es un procedimiento perfecto, no es un procedimiento que esté apto para todo el mundo y también es un procedimiento quirúrgico y por ende va a tener complicaciones. Este estudio es interesante porque nos divide las complicaciones que pueden tener los menores de 30 años o las complicaciones que pueden tener los mayores de 30 años.
Y las únicas diferencias que hay en el que sí hay un aumento en ese grupo poblacional menor es que encontraron que había mayor dehiscencia de las heridas y mayores tasas de transfusión, probablemente secundario a que sean una población más activa, pues tengan menos también comorbilidades y acaten menos las recomendaciones según dice la literatura. Y las tasas de luxación también varían, siendo menor en este grupo, con tasas de luxación del 1% en los menores de 30 años y reportadas en este trabajo de hasta el 3.3% en los mayores de 30 años. Y la última pregunta revisando el tema es, pues, cuando llegamos a esos estadios finales en el que se nos empiezan a acabar las opciones, pues, hemos discutido previamente en el módulo, nos quedan dos opciones. Si un soporte pélvico o llevar al paciente un reemplazo articular. Y haciendo una búsqueda en la literatura encontré que no hay estudios que a la fecha comparen esos procedimientos. Hay estudios que evalúan el paso del soporte pélvico o el paso de osteotomías pélvicas a la prótesis de cadera, pero realmente pues no hay ningún estudio que compare brazo a brazo los procedimientos y hacer una evaluación de estos pacientes. Y ya por último, pues sabemos que no es un procedimiento que se hace día a día, no es un procedimiento que lo hacemos de rutina en los pacientes como lo hacen en los pacientes adultos mayores. Entonces, teniendo en cuenta pues que tenemos aquí grandes cirujanos de cadera con experiencia, cortesía del doctor Sarasa y el doctor Moore, que me compartieron estos casos. Este es un caso de una paciente de 16 años, las que nos comentaba el doctor Moore previamente. Estos 8 días posoperatorios de ese paciente, él le aplicó una prótesis de cerámica a cerámica. Hasta ahora lo que me comenta en la evolución de la paciente ha sido muy buena, su impacto en la calidad de vida ha mejorado mucho y no ha tenido necesidad pues, de hacer ningún tipo de reintervención. Esta es una osteonecrosis por esteroides. El doctor Sarasa también me compartió dentro de su experiencia varios casos que ha tenido durante su práctica en el que también ha utilizado diferentes tipos de implantes por diferentes patologías, en el que ha utilizado prótesis en estos pacientes, el anterior un paciente de 15 años, este un paciente de 17 años, y también pues casos complejos, en este caso un protrusio acetabular, en el que también se llevó a un reemplazo articular. ¿Qué les quiero dejar entonces con esta revisión? Que es un procedimiento que está disponible, que obviamente, como les comenté previamente, hay que agotar las otras opciones de manejo antes de llegar a este procedimiento. Siempre pensar en la biología y va a ser mejor una cadera nativa siempre y cuando se pueda preservar y siempre y cuando el paciente pues lo pueda tolerar. En estos casos en los que el paciente ya tiene una indicación, que como les mostré no hay indicaciones claras, pero están en las indicaciones de dolor, de impacto en la calidad de vida, de pensar en el futuro de ese paciente y en su juventud, pues pensar en esa artroplastia que como vimos tiene muy buenos resultados en control del dolor y en escalas funcionales. Lo más importante es que van a ser casos muy complejos que pueden tener alteraciones anatómicas, entonces siempre hacer un muy buen planeamiento del procedimiento que sea realizado preferiblemente en un centro que tenga experiencia en prótesis, y la literatura, como les mostré, recomienda utilizar en este grupo poblacional implantes no cementados y usar preferiblemente combinaciones de cerámica-cerámica o cerámica polietileno. Teniendo en cuenta esto, pues hablar con las casas comerciales, porque no todas tienen los implantes del tamaño adecuado, verificar antes de cirugía que usted sí tenga los implantes adecuados para el tamaño del paciente que usted lo requiere, y en estos pacientes muy importante, pues hacer hincapié en que deben entender su patología, entender que deben utilizar medidas de ahorro articular, tratar de hacer un control adecuado del peso en estos pacientes para no sobrecargar esos implantes y explicarles que en algún momento vamos a tener que revisarlo, no sabemos cuándo, esperemos que sean como muestran los estudios posterior a 15 años, es importante que eso lo tenga claro el paciente y nosotros como cirujanos tener en cuenta esa pérdida ósea, la discrepancia de longitud que puede haber con estos procedimientos y también tener en cuenta pues que la información que tenemos derivada de la literatura son estudios que son principalmente a mediano plazo. Claro, que les traía Pablo. Gracias. Espera, la idea de presentar este tema fue mirar como las dos caras de la moneda, porque aquí hablamos mucho de soporte técnico y las caderas, pues, llamamos